Continuamos con el programa de este segundo simposio de tecnologías de la información con la conferencia Open Board, un pizarrón digital para la docencia. El ponente que nos acompaña es el maestro Gonzalo Víctor Rojas Cárdenas. Para que lo conozcan, voy a leer una rápida semblanza. Él es físico matemático por la ESFM del Instituto Politécnico Nacional, con una maestría en ciencias por la UAM Iztapalapa. Él realiza su labor docente en el CCH Plantel Oriente como profesor de asignatura B, impartiendo las asignaturas de Física 1 a la 4, así como en el Departamento de Física de la UAM Iztapalapa como profesor titular de tiempo parcial. Ha coasesorado 2 tesis de maestría como colaborador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa. Y en 2017 fue ganador del 4º Premio de Innovación Tecnológica Ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, organizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Maestro Gonzalo Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Colegio de Ciencias y Humanidades. Te dejo el uso de la palabra. Creo que aún no activas tu audio, ¿verdad, maestro? A ver. Ya estás. Listo. Muy buenas tardes. Gracias. Les decía que es un agrado estar aquí, aún en estas condiciones tan lamentables, pero aquí estamos, ¿no? Para compartir un poco de lo que estamos utilizando con los alumnos. Bueno, la intención de mi plática es mostrarles de una manera más bien de divulgación una herramienta con la que me encontré a raíz de la necesidad que tenemos de impartir nuestras clases con los alumnos. De hecho, es una herramienta con la que poco a poco me he ido involucrando, aunque no la empecé a utilizar desde que inició la pandemia, por problemas de tiempo y demás situaciones, pero finalmente en este semestre pues ya me decidí a utilizarla, ¿no? Es un pizarrón electrónico que ahorita voy a poner en ejecución, que a mí me parece que es muy adecuado y tiene muchas bondades. De hecho, en las diferentes plataformas que el colegio nos ha brindado, como por ejemplo Teams, se cuenta con una pizarra electrónica. O por ejemplo, también en el otro servicio que tenemos de Google, hay también una pizarra y diferentes plataformas cuentan con sus propias pizarras, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que OpenBoard tiene pues, un potencial mucho mayor que cualquiera de ellas, ¿no? Bueno, claro, porque está hecho para eso, para servir como pizarra. No es un aditamento adicional a algún otro producto, ¿no? Y bueno, qué mejor forma de ir mostrando lo que hace, ¿no? Solamente les quiero hacer una pequeña reseña histórica de lo poco que he leído en la red sobre el origen de la pizarra. Bueno, de hecho esta pizarra fue totalmente diseñada en una universidad que se llama Lausana en Suiza, y para su creación pues, se conformó todo un equipo de especialistas, tanto docentes, psicólogos y especialistas en computación. Entonces, como resultado, se obtuvo una cierta pizarra que en aquel entonces se llamaba Uniboard. Ha evolucionado un poquito hasta llegar a ser lo que actualmente es OpenBoard. Y claro, tiene sus detallitos, pero el soporte permanece ahí, ¿no? O sea que no lo han olvidado el proyecto y creo que actualmente pues, está retomando mayor impulso por lo mismo de nuestras necesidades en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, les voy a mostrar primeramente la página de donde uno la puede obtener, porque a raíz de también de lo que mencionaban hace un momento en la conferencia anterior, recuerden que la universidad está apostando por el software libre, ¿no? Y esta pizarra es libre,
uno la puede obtener simplemente con acceder al sitio. Aquí está. Bueno, espero que bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla. Aún no, ¿Verdad? maestro. Bueno, No, profesor. voy a compartir mi pantalla. A ver. Ahí está, ya empezó. Aquí está. Este Sí. es el sitio donde uno puede obtener la pizarra. De hecho, hay versiones para todas estas plataformas, la Mac, Windows y para una versión de Linux. Yo utilizo una versión de Windows y el software realmente no es muy pesado, tiene alrededor de unos 60 megas de peso más ya instalado alrededor de unos 100. Bueno, entonces voy a pasar a la pantalla. Esta es la pizarra digital. Tiene diferentes tipos de herramientas, solo que hay un detallito aquí. Bueno, uno lo puede utilizar con ratón, aunque no es la manera más amable de hacerlo. Uno necesita de un lápiz digital y una eh, digitalizadora, una tableta digitalizadora, como le llaman actualmente en el mercado. Entonces uno puede hacer trazos, inclusive detecta diferentes presiones, líneas más delgadas al pulso, ¿no? Uno puede escribir letras, por ejemplo, hola, etcétera, etcétera. Y poco a poco ahorita les voy a ir mostrando algunas de las bondades que tiene. Por ejemplo, cuenta con lo más básico que todas las pizarras que he visto tienen. Por ejemplo, aquí arriba podemos ver en el extremo izquierdo superior los diferentes colores de escritura que podemos hacer, algunos gruesos también. Esta otra sección es para la goma, tiene diferentes gruesos de borrado. Para cambiar la pantalla a diferentes fondos, uno puede regresar la escritura también, o sea, anular o volver para adicionar más páginas. Y en general yo creo que tiene muchas bondades, ¿no? Puede uno borrar páginas completas y hay algunas herramientas, bueno, digamos que esto es lo básico, ¿no? Aquí abajo, en esta barra de herramientas, tenemos algunas utilerías que, por ejemplo, para escribir, borrar, subrayar con un marcador, mover objetos, señalar algunos o también moverlos, amplificar nuestro texto, disminuir y un apuntador que simula un láser, ¿no? Para ir señalándole a los alumnos o dibujar líneas rectas, texto, aquí otra vez hola. Tiene bastantes bondades, o cortar, por ejemplo, imágenes y colocarlas en diferentes partes, ¿no? Digamos que esto es lo básico que uno puede tener en esta pizarra digital. Sin embargo, hay otras utilerías que las voy a mostrar ahorita. Aquí hay una barra de herramientas que puedo desplegar. Bueno, no se ve bien. Voy a minimizar aquí. Por ejemplo, yo me he ido haciendo de algunas imágenes que voy utilizando recurrentemente en mis cursos. Por ejemplo, aquí tengo una imagen del libro de Newton. Y puedo complementar, por ejemplo, con una imagen, perdón, con un audio, que es algo que utilicé en este curso. Por ejemplo, cuando hablé de la primera ley de Newton, les escribí de manera textual aquí lo que nos dice la primera ley de Newton y luego
como está en latín, dije, bueno, pues les voy a presentar un audio para que escuchen cómo suena en latín la primera ley de Newton. Y entonces, Corpus omne perseverare instatus objescendi vel movendi uniformitare in rectum, nisi quad enus illud aderibus impressis facitur statum suum mutare. bueno, espero que lo hayan escuchado. ¿Se escuchó o no lo escucharon? Sí. Sí, profe. Entonces, de esta manera voy complementando el curso. Puedo inclusive incluir videos que yo voy seleccionando y los voy colocando aquí en mi barra de herramientas. Por ejemplo, uno que utilicé hace poco cuando estudié el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado fue este video. Y bueno, ahí está una partecita de la duración del video. Y aquí lo que me interesa, primeramente, pues es indicarle a los alumnos el tiempo de recorrido del vehículo que vemos ahí. Entonces aquí les puedo decir, este es el tiempo. Además sabemos que, por ejemplo, este tipo de competencias se llevan a cabo en el cuarto de milla. Poco a poco sí voy obteniendo datos para después utilizar en algún problema que sea de interés, ¿no? Hay otras herramientas que yo casi no he utilizado porque creo que son más para el uso de, por ejemplo, de clases de matemáticas. Hay una, por ejemplo, se encuentra un transportador aquí, una escuadra, un instrumento para trazar, o sea, es un compás. Este sí lo he utilizado con bastante frecuencia. Y, por ejemplo, hay formas geométricas que también uno puede utilizar, como estas, que he utilizado, por ejemplo, en la ley de la gravitación universal para enseñarles a los alumnos o ejemplificarles cómo tiene uno que utilizar la ley de la gravitación universal. Si la pizarra se me llena de muchas cosas, simplemente la borro y ya tengo más espacio, ¿no? O puedo adicionar una nueva página y hacerme de otra área para dibujar. Bueno, otra de las bondades que tiene es que no solamente puede ser utilizado para una sola disciplina, sino trae algunas herramientas bastante interesantes. Por ejemplo, algunas para matemáticas, que bueno, de hecho yo no las utilizo porque no doy clase de matemáticas, sino doy clase de física. Por ejemplo, podemos encontrar un mapa aquí. Y algunas otras cosas que, por cierto, el reloj también lo he utilizado en algunas sesiones. Podemos encontrar también una lupa, bastantes cosas así y que son de uso muy didáctico, ¿no? Un mapa que es más realista, por ejemplo este, podemos observar con la lupa a gran escala y pues hay bastantes cosas, ¿no? Que o sea, está pensado para diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un recurso para biología, es una célula, y uno puede ir analizando a detalle diferentes estratos o partes de la célula, ¿no? Bueno, que por cierto, como les decía, pues son cosas que yo no utilizo porque no doy biología ni matemáticas,
pero voy echando mano de lo que me es útil, ¿no? Eh, Ahora, cada página que yo voy adicionando a mi documento, las puedo ir viendo aquí en mi otra barra de herramientas. De hecho, aquí tengo una, acá tengo otra y aquí tengo otra. Y después puedo ir conformando una especie de libro para ir enriqueciendo mi clase, ¿no? Dependiendo de lo que yo requiera o necesite. Y bueno, también tiene la gran ventaja que aquí puedo ir escribiendo las ecuaciones a mano alzada según sea mi necesidad, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravitación universal, que bien conocemos muchos de nosotros, aquí lo puedo ir escribiendo. Y diferente texto, ¿no? Y como les dije hace un momento, pues también puedo ir adicionando texto desde el teclado, si deseo hacerlo así también. Eh, y otra de las bondades que tiene este pizarrón electrónico, bueno, es que podemos ir almacenando nuestras clases. Bueno, con esta herramienta que tenemos aquí a la mano derecha superior, que es donde está este como folder, podemos acceder a todo un registro de las sesiones que hemos tenido, de las clases que hemos almacenado. Las podemos ir administrando como cualquier utilidad que tiene un sistema, ¿no? Aquí le podemos cambiar de nombre, podemos borrar páginas, cambiar o borrarlas, irlas archivando en carpetas. Por ejemplo, aquí yo tengo dos carpetas, una del CCH y otra de mi otro trabajo. Y una serie de configuraciones que me permite particularizar el pizarrón electrónico. También tiene, por ejemplo, si yo quiero esta clase mandarla a un archivo PDF, la puedo mandar a un archivo PDF. Entonces la guardo, ¿no? O un archivo de imagen. O puedo exportar también bueno, perdón, aquí puedo exportar al archivo PDF o a un formato propio del OpenBoard. O sea que es una herramienta que permite la flexibilidad con otros sistemas, ¿no? ¿Qué otras cosas más les podría decir aquí? Bueno, tiene un navegador propio, aunque este en realidad no me gusta mucho, ¿eh? Porque como se ha quedado un poco obsoleto el navegador, hay páginas que no cargan. Por ejemplo, si cargamos la del CCH va a tener problemas de presentación en algunas partes, ¿no? Regularmente no lo utilizo. Utilizo navegadores que están más recientes, pero aquí lo vemos. De hecho, desde aquí yo puedo señalarles cosas a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos alguna página de videos o por ejemplo, la Wikipedia, les puedo ir señalando ciertos textos o ideas que quiero resaltar, ¿no? Bueno, algo que me parece muy útil dentro de este tipo de pizarrones es esta utilería que tiene aquí arriba, que se ve como una pantallita aquí en la parte superior derecha. Esto me lleva a mi pantalla y despliega una barra de herramientas aquí a mano derecha. De hecho, yo la puedo mover donde quiera, ¿no? Inclusive puedo configurar para que se vea horizontal. Bien. Aquí yo puedo dibujar sobre la pantalla prácticamente y hacer señalamientos que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un documento en PDF abierto o un documento en Word
ir señalándoles o indicándoles ciertos aspectos que quiero resaltar o puedo marcar, ¿no? Como yo quiera o puedo mover mis objetos también, puedo borrarlos. De hecho, me ha resultado muy útil en mis sesiones de asesorías que tengo en el CCH. Bueno, porque las clases generalmente uno las va programando, uno incluye ciertos materiales que quiere utilizar durante las clases, o sea, de manera prediseñada, ¿no? Sin embargo, las sesiones de asesorías pues, son muy libres y abiertas, ¿no? A veces uno tiene que ir improvisando o ir ingeniándoselas para presentarle el material a los alumnos que piden asesoría. Y entonces la pizarra resulta una herramienta bastante idónea para poder hacer uso de la creatividad, ¿no? Durante las asesorías. Y regreso a la pizarra, otra vez aquí. Tiene una herramienta que también es muy útil, que es esta, que se llama el podcast. Yo en realidad no la he utilizado mucho. Intenté grabar algunos videos, porque esa es la utilidad de esta herramienta. Grabar videos, tenerlos guardados para presentárselos a los alumnos o subir los videos a alguna plataforma como el YouTube para que ahí los observen los alumnos, ¿no? Y yo no la he utilizado mucho porque como cuento con una máquina con unos recursos un poquito limitados, al tratar de hacer mis videos, pues, tengo unos resultados un poco, pues, no muy alentadores, ¿no? Pero pues, en principio uno puede estar grabando y dejar esto para, digamos, otro momento en que los alumnos requieran verlo, ¿no? De hecho, aquí tenemos la herramienta, aquí podemos ver este control. Si yo aprieto el botón rojo, entonces empiezo a grabar tanto el audio como todo lo que voy presentando o escribiendo en la pizarra electrónica. Y creo que eso es lo básico que nos permite hacer esta herramienta, ¿no? Bueno, y como les decía, también puedo ir adicionando mis videos, los que yo quiera, prefiera o necesite, ir incluyendo imágenes, ir incluyendo audios y demás cosas que yo requiera, ¿no? Bueno, por último, como les decía muy al principio, bueno, tiene bueno, yo le veo dos desventajas a esta pizarra. La primera de ellas es que no es interactiva con el alumno. Por ejemplo, la pizarra que podemos tener a disposición en la plataforma Teams permite la interactividad entre el alumno y el profesor, es decir, el alumno puede ir escribiendo en la pizarra. En esta pizarra de OpenBoard no se puede, ¿no? Solo el profesor tiene el control sobre ella. Y la otra desventaja es que para poder escribir de manera adecuada en ella, pues necesitamos de un digitalizador tipo lápiz, ¿no? De hecho, aquí les voy a presentar el que yo utilizo, que es uno muy básico, ¿no? Es este, que lo compré pues, ya hace muchos años, lo tenía por ahí abandonado, prácticamente en desuso, que nunca utilicé porque nunca lo pude implementar en mis clases presenciales, pero pues ahora por lo de la pandemia dije, pues tengo el aparatito vamos a utilizarlo, ¿no? Y empecé a sacarlo de la caja, quitarle el polvo y finalmente lo estoy utilizando. De hecho es un aparato muy básico porque el costo
que tuve que pagar por él fue muy bajo, ¿no? De hecho, hay aparatos que cuestan alrededor de 20,000 pesos, el puro aparatito. Hace un par de años me costó un poco más allá de 1,000 pesos. Entonces es de los básicos, ¿no? Fuera de esos dos aspectos que ahorita le estoy comentando, se me hace una herramienta bastante flexible y muy útil para poder impartir nuestras clases. Y bueno, esos son los aspectos generales y es básicamente lo que les quiero mostrar aquí, ¿no? Gracias por la atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, maestro. Bueno, tenemos un comentario del profesor Rodrigo Armando que nos dice que el uso de la tablilla digitalizadora es muy necesario y funcional, sobre todo para estas pizarras. Y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, levanten la función de manita aquí en Zoom. Los escuchamos, les damos micrófono. Si gustan escribir sus mensajes, también en, en el chat los leemos con mucha confianza. Sí, de hecho, el uso de las tabletitas con la pluma, inclusive son recomendables en las pizarras que tiene, por ejemplo, Teams o la plataforma de Google también. Porque si uno lo trata de hacer con el ratón, pues obtiene unos resultados bastante desagradables o uno se esfuerza demasiado, ¿no? En cambio, con el lápiz digital, pues es muy natural la forma de escribir. Y nos pregunta Oscar Rivera, ¿cómo se utiliza en Teams la pizarra? En Teams, bueno, tendríamos que entrar a Teams y al momento de compartir la pantalla entre las diferentes opciones de compartir, hay una que nos dice pizarra. Y bueno, ahí la pizarra es muy básica. Creo que nada más permite utilizar 3 colores y el borrador, nada más. No nos permite incrustar imágenes. Y respecto a la extensión, maestro, nos pregunta Luis Ángel Lara, ¿qué extensión tiene el archivo grabado de la pizarra? Bueno, tiene un formato propio imagino que viene de alguna convención entre fabricantes de pizarras y hay un formato estándar en el que uno puede leer de las que fueron generadas en otras pizarras de tipo comercial, por supuesto, ¿no? Porque esta es libre, entonces uno puede importar de otros fabricantes o que hayan sido generados otros tipos de pizarras, ¿no? Y cuando uno graba, puede grabar en formato JPG, en BMP, PNG y en algunos otros, incluyendo el PDF también. Ok, muchas gracias, maestro. Nos preguntan en redes sociales, un usuario que entró un poquito tarde, ¿cuál es el nombre de la pizarra? Se llama OpenBoard. OpenBoard. Aquí se los vamos a dejar también. El maestro Guillermo Newman nos pide la palabra. Adelante, maestro. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, nada más para aclarar, en Teams se puede utilizar la pizarra de dos maneras. Una es la que viene directamente en Teams, pero esa está vinculada con una cosa que se llama Microsoft Whiteboard. Esa de Microsoft Whiteboard, que la tiene que uno que bajar, pero que dentro de la cuenta institucional también está validada, permite hacer varias de las cosas que mencionaba el maestro, como jalar archivos o en general también permite que lo comparta uno con los alumnos, o sea, es interactiva. Uno puede seleccionar que sea interactiva o que no sea interactiva. Funciona de una forma muy similar a lo que planteaba el maestro. Entonces, nada más era el dato por si a alguien le sirve, ¿no? Es una pizarra infinita también, se puede borrar los lienzos o se pueden mantener los lienzos
que uno construyó, y después esos mismos lienzos que uno construyó se pueden compartir en Teams mismo. O sea, uno puede seleccionar captura de pantalla y se comparte con los alumnos la pizarra que hizo. Gracias. Muchas gracias, maestro. De hecho, perdón, de hecho es uno de los inconvenientes que yo mencionaba, ¿no? Que desde ese punto de vista me parece más didáctica la pizarra de Microsoft o la de Teams, porque permite que tanto el alumno como el profesor escriba en ella. Sin embargo, esta OpenBoard, pues no, está bajo el control del profesor nada más, ¿no? Lo cual, pues, no, bajo ciertas circunstancias, pues, no es muy conveniente, ¿no? Así es. Si nos pregunta el profesor José Juan Rico si usted ha tenido experiencia con Jamboard. No, no la conozco. De hecho, antes de utilizar esta OpenBoard, probé con algunas aplicaciones pero era más bien como para dibujo y pues no tenía nada que ver. Son muy básicas y como están hechos para otro objetivo, pues no tienen el potencial, ¿no? Y bueno, nos dice Oscar Rivera que OpenBoard se puede usar en Teams. Ok. Bueno, ingeniero Armando, te quiero dar la palabra para que nos des un apunte en lo que los profesoras se animan con más comentarios y preguntas respecto a las pizarras. Perdón, no. Le decía al ingeniero Armando que si nos puede dar un apunte de esta sesión en lo que más profesores se animan con los comentarios. Adelante, ingeniero. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Se ve muy interesante el programa. En lo particular yo no lo conocía. Veo que es muy completo, que es software libre y es multiplataforma, ¿no? Igualmente pues, sería probarlo con algún pizarrón digital, ¿no? De algunos que existen para ver cómo se comportan, ¿no? Ya pensando más también en clases presenciales, ¿no? Con el uso de estas pizarras. En este sentido, me gustaría preguntarle si ha utilizado este tipo de pizarras en sus clases presenciales alguna vez. Bueno, utilicé la que trae Teams integrada por defecto, ¿no? La otra que hace un momento nos comentaba el profesor, la que hay que instalar, no sí la supe que existe, inclusive la traté de bajar, pero al final de cuentas ya no la instalé para no abrumar a mi máquina, porque como les decía, cuento con una maquinita algo austera, con recursos muy limitados. Entonces, mientras menos cosas le instale, la conservo funcionando mejor, ¿no? Y bueno, hay un comentario en el chat, no sé si Sí, adelante, maestro, por alguien supuesto. pregunta que si se puede utilizar OpenBoard con Teams. Sí, de hecho, se puede utilizar con cualquier programa de videoconferencia, ¿no? Una vez que uno comparte pantalla, el público, en este caso los alumnos o el alumnado en general, pues ve lo que uno está escribiendo y va escuchando conforme uno va hablando, ¿no? De hecho, yo lo he utilizado con Teams porque es lo que nos proporciona la institución y a través de la cual imparto la clase y ahí se congregan los alumnos, ¿no? Sí, el maestro Rodrigo Armando Pérez quiere hacer un comentario. Adelante, maestro. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias, profesor, por compartirnos esta experiencia y también quiero agradecer a los organizadores de este evento. Quiero hacer un comentario respecto al uso de pizarras en Teams. Cuando comencé a usar Teams, me encontré con el problema de que la pizarra que trae por defecto tenía algunos inconvenientes. El primero es que por momentos sí podía compartirla, por momentos no podía. Eh, eh, Hay una opción para instalar la versión completa del whiteboard
que incorpora Teams. Si utilizamos la versión incrustada a Teams, es muy elemental, es muy básica, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los lapicitos solo se pueden usar en un grosor, y bueno, a mí particularmente no me gustó. Entonces instalé la versión completa y en un principio me funcionó bien porque la versión completa puedes cambiar el grosor del lápiz, los colores, puedes incluso abrir documentos y editar el documento, marcar, poner marcas, etcétera. Pero después de un tiempo ya no me funcionaba porque no podía compartirla. De repente sí la veían mis estudiantes, de repente no la veían mis estudiantes. Yo, por ejemplo, que soy del área de matemáticas, de repente tenía que escribir algún numerito, alguna letra, eh, y comencé, aparte de esta dificultad de no poder compartir el recurso con mis estudiantes, al menos el recurso completo, la versión completa del whiteboard, eh, este, asesoramiento, y les comenté de este problema de que no podía compartir con mis estudiantes la ventana del whiteboard. Y entonces me dijeron que en las sesiones, en las reuniones que uno programa, hay una opción de InVision. Ajá. Entonces, esta opción de InVision nos lleva a otro pizarrón electrónico o otra pizarra virtual. Y la verdad es que esa pizarra virtual me funciona perfectamente bien. Es InVision. El único inconveniente es que hay que crear una cuenta. Entonces, una vez que crea uno una cuenta, se incrusta a Teams. Y yo lo que hice fue crear en Teams una pestaña en la página principal que acceden los estudiantes, crear una pestaña que le llamé pizarra y además le puse el tema que estábamos viendo. Entonces, todo lo que yo trabajo en la pizarra de InVision se va a esa pestaña. Entonces, digamos, ese es como el apunte que ellos tienen de la sesión que tuvimos. Eh, y también la otra cuestión que tuve es que no me gustaba tanto el uso del mouse para escribir ciertas expresiones. Entonces pregunté en redes sociales qué podía usar como tabla digitalizadora. Entonces una persona que es programadora me recomendó un tipo de pizarra, y bueno, lo tuve que adquirir. Desafortunadamente, la universidad no ha, digamos, nos felicita a los profesores y que estamos haciendo una gran labor y lo que sea, pero desafortunadamente todas estas necesidades técnicas que hemos tenido los profesores, por nuestros propios medios las hemos tenido que resolver. Tenemos que investigar, tenemos que buscar. Entonces yo tuve que adquirir esa tabla digitalizadora y la verdad es que fue un recurso que lo valoro hasta el momento porque me ha servido muchísimo para mis clases, para señalar cosas, para escribir. Hay veces en teclado, es muy tardado escribir en el teclado, entonces tienes que usar la tablilla digitalizadora. Entonces, yo, digamos, esa ha sido mi experiencia y el recurso que propone el profesor Gonzalo me parece excelente, habría que explorarlo bien. Veo que tiene muchas más posibilidades que InVision y la verdad es que le agradezco mucho que nos esté compartiendo esa experiencia que él ha tenido. Y pues se trata de entre todos ir compartiendo todas estas experiencias y pues tratar de ir sacando esto adelante, ¿no? Pues muchas gracias por todo y eso es lo que quería comentar. Sí, exactamente. De hecho, esa es mi intención, el compartir y que lo conozcan. Quien lo quiera utilizar, pues, está ahí, es libre. Como decía bien el profesor, pues bueno, hay que invertirle un poco y sí, es un salto abismal, ¿no? Cuando uno trata de escribir con ratón y cuando lo hace con la tablita digitalizadora y el lápiz, ¿no?, que le acompaña. Sí, así es, maestro. Muchas gracias.
Nos dice el profesor Ignacio Lara, ¿cuál es la capacidad en megas de la Open Board? Bueno, no sé si se refiere a cuando se Ajá, instala. sí, o al descargar el El archivo. archivo está como en 60 megas. Instalado es un poquito más allá de 100 megas. El profesor José Juan Rico nos dice que para quienes tienen cuenta en Google, les recomienda Jamboard. Es bastante práctica y puede usarse en celulares o tabletas de manera muy sencilla. Muchas gracias, maestro, por esta recomendación. Y el ingeniero Armando Rodríguez le pregunta, maestro Gonzalo, ¿cómo ha manejado las fórmulas en OpenBoard? Bueno, de hecho las puedo manejar de dos maneras, a mano alzada, escribiéndolas, o inclusive también las incrusto como imágenes. Y sobre esas imágenes incrustadas, pues voy haciendo señalamientos de qué significa cada literal para que le quede más claro al alumno. Y por ejemplo, todo ese conjunto de fórmulas que regularmente utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, muchas veces no las escribo, simplemente las pego de alguna imagen y sobre esa voy dando la explicación para puntualizar cada literal o cada símbolo que conforma la ecuación. Muchas gracias, maestro. Alberto Ávila nos pregunta si entonces uno puede tener clases pregrabadas desde esta pizarra OpenBoard. Sí, se pueden grabar con la última herramienta que les mostré. Se pueden grabar, aunque como les dije, yo no lo he hecho. O sea, lo intenté en algún momento, un par de veces, pero como mi máquina es de bajos recursos, de hecho es una máquina ya muy vieja. Prácticamente en un par de años le voy a hacer los 15 años, ¿no? Sí, en serio. Mi máquina le va a cumplir 15 años. Pero bueno, todavía se defiende. Y entonces cuando lo intenté, pues me daba resultados muy desalentadores porque el audio no se escuchaba bien, el video se veía bastante bien, pero el audio como que no correspondía. Sin embargo, yo esperaría que con una máquina más moderna, pues la grabación sea pues, más adecuada, ¿no? Sí, por supuesto. Le doy la palabra al ingeniero Armando Rodríguez Arguijo para que nos vaya comentando algunos apuntes de esta conferencia. Ok, muchas gracias, maestro Gonzalo Víctor, por mostrarnos su experiencia con esta herramienta de software libre. Es otra herramienta que les puede servir a los docentes para dar sus clases en línea y también de manera presencial. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, maestro Gonzalo Rojas. Recuerden que estas conferencias se quedan grabadas en el Facebook del Colegio de Ciencias y Humanidades. Las pueden ver de nuevo, las pueden consultar en algún otro momento, incluso aquellas que también estaban dirigidas a estudiantes, las podrían revisar. Y pues bueno, si no falta algún otro comentario, tienen alguna otra pregunta, todavía estamos en muy buen tiempo para seguir conversando sobre pizarras. Bueno, ahorita que comentaban de la Jambo, bueno, sé que existe y solo que yo no la quise utilizar porque me dieron algunas referencias un poco desalentadoras, ¿no? Y finalmente pues, ni siquiera la volteé a ver, ¿no? Pero y como encontré esta libre, que uno puede ejecutar desde su propia máquina, pues me pareció una buena opción y a lo largo de estos meses que la he estado utilizando, me doy cuenta que tiene un gran potencial, ¿no? De hecho, lo que yo les he mostrado, pues solamente son algunos aspectos pues, de lo que hay, ¿no? Claro, ya con esto igual es una guía para los profesores y profesoras seguir descubriendo otras bondades de esta pizarra. Sí, de hecho que, bueno, también hay una documentación bien elaborada en el propio sitio de los desarrolladores, ¿no? En la página que yo les mostré al inicio.
Ahí uno puede encontrar manuales en línea, videos en línea y algunos foros inclusive de discusión. Aunque también tiene otra desventaja, que muchos de los videos que los desarrolladores han elaborado para mostrar el uso de la pizarra están en francés, ni siquiera en inglés, ¿no? Sí, Pero si uno los va viendo, pues se va dando idea de qué es lo que uno puede ir haciendo, ¿no? claro. Claro, también, maestro, si gusta compartirnos con el ingeniero, a través del ingeniero Armando, estos manuales para que los dejemos también aquí en el chat y en la transmisión en vivo de estas conferencias y nuestros usuarios y lo puedan consultar posteriormente. Bueno, como le digo, los manuales están directamente en la página de los desarrolladores. Perfecto. De hecho, no hay ningún problema. Ahí mismo donde se descarga el programa o el programa de instalación, Sí. ahí hay otro acceso al soporte por los manuales. Ah, perfecto. Entonces lo consultamos y lo ponemos por aquí para que puedan acceder. Todo. Ah, aquí está. Gracias, ingeniero. Gracias. Sí, gracias por la dirección. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, maestro Gonzalo Rojas. Si ya no tenemos participaciones, pues vamos por cerrada esta conferencia. Muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros estos conocimientos de la pizarra. Gracias a ustedes y bueno, gracias también por la aceptación de la plática. Aporta muchísimo. Muchas gracias, maestro. Que estén bien todos. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, maestro.